vamos a darle un color, amarillo tal vez, y vamos a mostrarles en stick. Ahora, vean ustedes cómo es que estas anclas encajan en la proteína quinasa. Para que se vea mejor, vamos a quitar esa transparencia. ¿Observan cómo encajan? La interacción de estas anclas con los aminoácidos de la proteína quinasa van a permitir que este sustrato esté un tanto estable por un momento dentro de la proteína quinasa para que ocurra la fosforilación. Ahora, ya conociendo cuáles son los aminoácidos que normalmente están en una proteína sustrato de quinasa, vamos a mencionar y vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos importantes dentro de las quinasas. Vamos a quitar la superficie, high surface. Normalmente los aminoácidos importantes dentro de las quinasas son aminoácidos asparticos. Por ejemplo, el aminoácido aspartico en la posición 166 que va a permitir desprotonar a P0. A simple vista, este aminoácido tiene que estar en esta posición porque tiene que desprotonar. Veamos. Aquí está. Aminoácido 166. Vamos a colocarle un nombre. Esta vez le vamos a colocar el nombre con comandos para recordar. Set name. Colocamos el antiguo nombre que es cele y colocamos el nuevo nombre. Vamos a ponerle aspartico 166. Y vamos a darle un color. Color cian. Y vamos a mostrarlo en stick. Ahora, este aminoácido es sumamente importante porque este aminoácido va a desprotonar a P0, a serina, tirosina o treonina, para que luego pueda ser fosforilado por el fosfato, por la quinasa, otorgándole el grupo fosfato que va a ser donado por el ATP. ¿Pero solo ese es el único aminoácido que interactúa? No. Existen otros aminoácidos muy importantes y dentro de ellos se encuentra la triada catalítica DFY. Esta triada catalítica DFY se encuentra en la gran mayoría de ellas. Tal vez haya un cambio en uno de los aminoácidos, pero en la gran mayoría de las quinasas esa triada catalítica se mantiene. Esta triada catalítica se encuentra muy cerca de la hendidura y se encuentra en la posición 184, 185 y 186. Ok, pero imaginemos, puede haber 1000 aminoácidos. Bueno, aquí no hay 1000 aminoácidos, pero imaginemos en una proteína sumamente grande, que haya miles de aminoácidos. Y si nosotros no conocemos a esta estructura, y nosotros sabemos que hay una triada catalítica o sabemos que hay aminoácidos importantes, ahora, ¿cómo lo buscamos si hay demasiados aminoácidos? Existe un comando que se llama findSec que nos va a permitir encontrar la secuencia. Nosotros queremos encontrar la secuencia de FY y lo que sigue es, si tenemos la secuencia de FY, ¿dónde está la secuencia de FY? La secuencia de FY está en pKa. Entonces aquí le estamos diciendo al programa, busca la secuencia de FY en el objeto pKa, que es la proteína quinasa A. Recuerdan que le cambiamos el nombre. Y él hace un scan de todos los aminoácidos y encuentra DFY. Listo. Ahora le vamos a cambiar ese nombre. Rename. Triada. Y le vamos a poner otro color. Y vamos a hacer que aparezca. Listo. Entonces, esos serían en su mayoría los aminoácidos importantes. Claro que también hay otro tipo de aminoácidos que en su mayoría importantes son asparticos, que van a permitir el movimiento para que esta proteína se encuentre activa o no activa. Pero dentro de la hendidura catalítica, estos son los aminoácidos importantes que van a permitir la fosforilación. Entonces, ya sabemos cuáles son los aminoácidos importantes para proteínas quinasas y ya sabemos cuáles son los aminoácidos que normalmente se encuentran en los sustratos.
estas anclas pueden estar o no estar, pero estudios bioinformáticos ha podido establecer de que estas anclas, que se llaman consensos de fosforilación, están presentes en un gran número de sustratos de proteínas quinasas. Vamos a observar ahora cómo interactúan. Ya conociendo los aminoácidos importantes en estas dos proteínas, vamos a observar, vamos a ver cómo interactúan. ¿Cuáles son las características que deben tener para poder interactuar? Importante es entender cómo las proteínas encajan de una manera tan perfecta que pareciera que tuviera especificidad o pareciera que fueran rígidas. Pero nosotros sabemos de que las proteínas tienen un movimiento. Es por eso de que este movimiento permite de que pueda ocurrir esta interacción. Porque si fueran rígidas, difícilmente las proteínas pudieran tener estos tipos de vueltas o adaptaciones, movimientos que van a permitir adaptaciones para poder encajar de manera perfecta. Entonces vamos a comenzar ahora nosotros a entender un poco mejor cuáles son las características que deben tener para poder tener esta interacción adecuada. Vamos a hablar un poco sobre las distancias que deben haber entre estos aminoácidos. Para no hablar sobre toda esta proteína, vamos a dejar primero solo la proteína sustrato, PKI. En este tipo de proteínas, donde tenemos el P sub 0 y tenemos las anclas, va a existir una relación de medidas para que puedan estas argininas ser consideradas anclas. Solo cuando las anclas se encuentren en un loop junto con el P sub 0. Es decir, cuando el P sub 0 y las anclas se encuentren en un loop, en una colita. No, si se encuentran dentro de una hélice van a tener otras medidas. Si se encuentran en una hoja beta van a tener otras medidas. Pero vamos a hablar de estas medidas. Para que los aminoácidos arginina y lisina sean consideradas anclas, tienen que tener las siguientes medidas aproximadamente. 6 angstroms entre P sub 0 y la primera ancla y 10 angstroms de distancia entre P sub 0, entre el carbono alfa del P sub 0 y el carbono alfa de la segunda ancla. ¿Cómo medimos las distancias? En algunos PyMols, esto va a aparecer con el término distancia, distance, y aquí aparece con este término. Entonces, depende del PyMol que ustedes están trabajando. Midamos la distancia. Primero vamos a seleccionar el carbono alfa de P sub 0 y el carbono alfa del ancla. La primera medida, como ustedes pueden ver, es 6.66. Ahora vamos a medir el ancla de P sub 0 con el ancla con el carbono alfa de la segunda ancla. Y tenemos que la medición es de 10. Entonces ahí tenemos estas dos mediciones, que son las mediciones. Y finalmente decimos hecho. Tenemos estas dos mediciones. Entonces, esas serían las mediciones aproximadas que deben tener P sub 0 con este ancla 1 y este P sub 0 con esta ancla 2. Para que estos aminoácidos puedan servir, como su nombre mismo lo dice, de anclas. Cuando ya ocurre esta interacción dentro de la proteína quinasa, debe también existir alguna medición que debe tener este P sub 0 con relación al aminoácido que lo va a desprotonar, que es el aspartico 116. Veamos. Este es el aspartico 116. Nos acercamos un poco más. Y para mejor visualización, quitaremos el cartoon. Entonces tenemos esto. Este es el aminoácido aspartico 166. Si nosotros no sabemos o nos equivocamos o decimos, ¿será que es el aminoácido 166? Y para no estar siempre con la duda, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos y lo vamos a nombrar table como residuo. Ahí aparece el nombre. Y sí es el aspartico 166. ¿Será que esto es P sub 0? Alanina 21. Hacemos lo mismo. Nombramos. Residuo. Sí es alanina 121. Ok. Si queremos mover ese nombre un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda o igual aquí, sencillo. En vez
de que diga aquí que está en modo visualización, lo ponemos en modo editar, presionamos control, presionamos el nombre y lo llevamos hacia un costado. Control, clic en el nombre hacia un costado. Y luego volvemos a visualizar. Vamos a hacer la medición entre alanina y aspartico. Vemos de que aquí la interacción se está dando entre este grupo, perdón, entre este átomo y estos átomos que están aquí. Entonces haremos esa medición, pero ¿cuál es el nombre de esos átomos? Tampoco lo sabemos. Entonces, aquí, lo que podemos hacer es lo siguiente. En vez de seleccionar residuo, seleccionaremos átomo. ¿Y dónde vemos eso? Aquí. No quiero residuos, no quiero cadena, no quiero segmento, no quiero el objeto porque si no seleccionaría todo. Quiero átomo. Selecciono ese átomo. ¿Qué átomo será? Nombre del átomo. Es el carbono beta de la alanina. ¿Qué átomo será aquí? Es el OD02 del aspartico. Ahora, tal vez el carbono beta no sea quien interactúe. Tal vez quien esté interactuando sea otro átomo. Entonces, en vez de átomo, vamos a colocar la molécula entera para ver los nombres de la molécula, perdón, del residuo, pero para ver los nombres de la molécula entera. Tenemos el residuo y vamos a nombrar el átomo de todos. Aquí ya tiene un poco más de sentido. Acá está el grupo carboxilo, acá el grupo amino y acá está su carbono beta, de donde tendría que salir su cadena lateral. Como esto es una alanina, no va a tener una interacción directa con este aspartico. Es un inhibidor, es por eso que es un inhibidor, porque no va a tener una interacción. Pero igual hagamos una medida. Veamos la medida entre ese carbono alfa y cualquiera de estos dos átomos que están aquí, o de 2 o de 1. Medidas. Medida. Entre carbono alfa. 3.7 Armstrong. ¿Ok? Hecho. Ahora, como sabemos, este aminoácido no va a tener una interacción porque es un inhibidor. No va a ocurrir la fosforilación. ¿Cuál sería la medida si es que esto fuera una serina o si es que esto fuera una tirosina? Vamos a mutar este aminoácido por una serina. Para poder mutar este aminoácido, vamos a mutar este aminoácido. ¿Por quién? Por una serina. Saquemos esto de aquí. Por una serina. Ahí está. Son tres maneras en las que este aminoácido puede mutar por una serina. En esta conformación, y en esta conformación. Dejemos la conformación 2, que es es la conformación que más se acerca. Aplicamos y cerramos. ¿Cuál sería la distancia? Medimos de la misma manera. Ahora vemos una gran diferencia. Vimos de que la alanina terminaba solo en su carbono alfa, no iba a tener interacción, se encontraba a 3.7 Armstrong de distancia, mientras que esta serina, cuando ya se ha mutado, su átomo, veamos qué átomo es. Espérense. DOM. Veamos qué átomo es el que se encuentra ahí. Tenemos que ir a Labels y Atom Name. Entonces ya no es su átomo carbono alfa, carbono beta, sino es su átomo OG, el que sí puede tener una interacción con su átomo OD2 o en todo caso puede tener también con su OD1. No van a estar con mucha diferencia de tamaño en cuanto a la medida. Veamos. 3.2.
Para que exista una interacción, tiene que estar en aproximadamente 3.5 Armstrong. Entonces, vemos ahí la diferencia que hay si es que fuera una serina o si es que fuera una tirosina. Perdón, una alanina. Ahora, ¿qué pasaría si es una tirosina? ¿Será que están más cerca? Veamos. En vez de mutar, vamos a mutar este aminoácido por una tirosina. Mutemos este aminoácido por una tirosina. Por una tirosina. Ahora vean la gran diferencia que tendría. Pero, ¿estructuralmente esto sería posible? Si nosotros dejamos esa tirosina ahí y la mutamos por esa tirosina en cualquiera de sus conformaciones, no sería posible dejarla ahí, porque esto va a tener lo que se le conoce como clashes, que es contacto con otros aminoácidos. Y al tener contacto con otros aminoácidos, no va a poder ocurrir esa interacción. Es por eso de que esta proteína quinasa A no podría fosforilar a una proteína sustrato tirosina quinasa, porque la hendidura que esta presenta no sería la adecuada. Veamos la hendidura. Solo para tener en cuenta eso. Veamos la hendidura. Show superficie. Miren lo que va a ocurrir. ¿Observan ahí? La tirosina está completamente enterrada dentro de la misma proteína quinasa, en cualquiera de sus conformaciones. Es por eso de que en este caso la especificidad de las quinasas va a depender del aminoácido que va a fosforilar. Entonces, quitemos eso, dejémoslo en serina. Ahora ya podemos conocer un poco mejor, o ya sabemos un poco mejor cuáles son las características que debe tener una tirosina quinase y una proteína sustrato para quinase. En este caso, para fosforilar serinas. Entonces, ya más o menos se va entendiendo que una proteína quinase que fosforila serina difícilmente va a fosforilar tirosina. Pero sí puede fosforilar treonina. Sí, claro, porque las cadenas laterales lo pueden permitir. Además, hay quinases especializadas en fosforilar serinas y treoninas. Entonces, con esas características, nosotros hemos aprendido en este tutorial cómo poder entender un poco mejor este tipo de interacciones entre las proteínas y los sustratos a los que catalizan. En este caso hemos usado una proteína quinasa A con un péptido inhibidor. El péptido inhibidor no puede ser fosforilado por esta proteína quinase, pero hemos tratado de hacer una mutación para que ustedes puedan observar que en una mutación sí podría ser fosforilado. Además, miren, en esta mutación que hicimos de esa alanina por esa tirosina, perdón, por esa alanina por esta serina, vemos de que la serina no está ni siquiera enterrada dentro de la pKa, sino que está en la hendidura catalítica. Entonces ya ustedes más o menos conocen cómo sería el protocolo para poder entender ese tipo de proteínas y que mismo así que las proteínas tienen, en este caso por ejemplo, tienen movimiento, existen aminoácidos que permiten el anclaje para para que ocurra la fosforilación. Ese es el tipo de estudios que ustedes deben hacer para poder entender proteínas. Tienen que entender, primero conocer la proteína con la que se está trabajando, conocer los aminoácidos importantes, afortunadamente conocer este tipo de programas de visualización para que puedan observar un poco mejor la forma de las proteínas. Así que, sin nada más que acotar, muchísimas gracias y espero hayan entendido y haya sido de su agrado esta explicación.